Yo tengo muchas facetas en mi vida, yo me he reinventado varias veces. Yo de joven tengo muy buenos recuerdos de haber aprendido a montar caballo en una finca que tenía mi abuelo antes de llegar al Hato de Volcán. En ese momento era de lechería. Y yo me pasaba los 3 meses de vacaciones allá, varios años. Y yo me identifiqué mucho con el trabajo de una granja lechera, una finca lechera. Y ahí comencé a superar los primeros miedos. Yo quería acompañar a los peones que iban a arriar el ganado para hacer la lechería en la madrugada. Y el administrador de la finca era un español, Arsenio Morales Arenales, en paz descanse, que me decía, muy bien, tú quieres, pero tú tienes que ir solito entonces al corral a buscar el caballo y a enlazarlo y montarte tú solo. Y yo, pero a las 4 de la mañana, y bueno, ¿tú quieres ir o no quieres ir? Bueno, entonces tienes que estar tú solito al corral, ubicar al caballo, enlazarlo, que estaba suelto, ponerle la jáquima, ponerle el freno y entonces ponerle la montura y acompañarás al resto de los peones a hacer el trabajo de lechería. Y luego después la ilusión era ir a reparar las cercas, curar las enfermedades de los terneros. Todo ese tipo de cosas aprendí, me fascinaba. El que llamaban el mono, llamaban en Chiriquí en aquella época, el lonche que se llevaba cada uno de los peones era el mono, cada uno tiene que hacer su mono. Y yo llevaba mi mono para poder irme en la mañana a almorzar allá, y uno venía era a las 4 de la tarde. Porque él estudió en el Colegio La Salle, el bachillerato. Yo estudié todo mi bachillerato en el Colegio Javier. El licenciado Vallarino, por ejemplo, estaba en el Javier. O sea, que cuando nosotros lo empezamos a tratar, fue más bien a partir del año 1959, cuando nos fuimos para Bogotá y entramos todos en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Queríamos estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Económicas, que ofrecían las dos carreras al mismo tiempo, la Universidad Pontificia Universidad Católica Javeriana. Así que tuvimos el 59, el 60 y parte del 61. Estaba muy nuevo. Muchacho de 16 años, estaba muy nuevo para estar solito en un cuarto, una pensión. Era otro planeta, otra circunstancia completamente. Así que a los 3 casi al unísono nos dio la cabanga y contra la voluntad de nuestros padres nos regresamos para Panamá. Nos aceptaron los créditos y continuamos aquí entonces. Cuando regresamos todos, ingresamos a la Facultad de Derecho en Panamá. El ingreso a la Facultad de Derecho en Panamá fue posible porque el abogado Juan David Morgan, que era amigo de nuestro, sobre todo de Arce y mío, que había estudiado con nosotros en el Colegio Javier, él ya había conversado con nosotros y nos había explicado su punto de vista, que él consideraba que debíamos estudiar aquí en Panamá. Porque si íbamos a ejercer la profesión de abogado aquí en Panamá,
era muy importante que conociéramos el sistema jurídico panameño y la legislación de Panamá. Y Juan David Morgan conversó con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Dulio Arroyo, me explicó nuestro caso e inclusive habló con el rector de la universidad en ese tiempo. Nosotros, aunque no estudiamos en el mismo colegio, él estudió en La Salle y yo estudié en Javier. Sin embargo, nos encontrábamos casi siempre para parrandear, cuando íbamos ahí por los 15, 16 años. Y desde entonces ya establecimos una relación que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? A través de los años estudiamos juntos la carrera. Ellos se habían ido, él y dos amigos más, se habían ido a estudiar en Colombia. Y yo me había quedado en Panamá. Y en el medio camino los convencí de que era mejor que se trasladaran a Panamá, que terminaran la carrera en Panamá. Y entonces así fue que terminamos juntos, Lalo, Huachín Vallarino, Carlos Arce y yo, la carrera, y los cuatro hemos seguido manteniendo entonces una amistad que va más allá de la profesión, por supuesto. Yo había decidido venir a Panamá de todas maneras. Tengo que confesar, y aquí tengo que revelar algo íntimo, personal. Mis padres no estaban de acuerdo que yo regresara. Y yo regresé por mi propia decisión. Pero no pude regresar a mi casa, porque en mi casa no querían que yo, la verdad que no querían recibirme. Y entonces Lalo, y esta es una de las pruebas de amistad que yo tengo de él, Lalo me dijo, vente para mi casa. Y me fui a vivir a la casa de Lalo. Antes de graduarme, ya yo estaba metido en la oficina de abogados en Villapá, que era de él solo, una oficina pequeña de él solo en calle 29 y Avenida Cuba, y yo lo ayudaba a él ahí, para ir aprendiendo. Le hacía los mandados a la notaría, al registro público, a los ministerios. Después que yo me gradúo de abogado, entonces voy a México a hacer unos estudios en economía. Era un curso de 3 años. Hice uno en Panamá, pasé el examen aquí que me enviaron y hice los 2 años restantes allá. Cuando regreso, trabajo 3 años en la Dirección General de Planificación y Administración de la Presidencia, que luego se convierte en el Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, que luego se convierte en el Ministerio de Economía. Luego de ahí salgo al sector privado por 3 años, a una empresa regional de América Latina como abogado para la región. Yo en el año 80, bueno, algo importantísimo, fíjate, que tengo que contar, porque se desconoce. En el año 80 se forma una crisis nacional en Panamá cuando se hace el censo y se descubre el nivel de desnutrición infantil que había aquí. Y se forma una gran comisión de voluntarios, se llama CONAFA, Comisión Nacional de la Familia. ¿Cómo entro yo en Panajuru? Es porque ahí, en ese grupo de voluntarios, me encuentro entonces con un argentino, José Jorge Bonamico, en paz descanse, que era un dínamo que había traído el Sindicato Industriales de Panamá para que los asesorara con acá. Y él me motiva a mí y me engancha en sumarme al que yo estoy de acá, era Panajuru, Patronato Nacional de la Juventud Rural Panameña. Después de la invasión comienzan los partidos políticos que habían quedado a cargo del poder a comenzar a buscar recomendaciones de personas que fueran a integrar las distintas partes, ¿no? El partido panameñista
vino Denny Allen, el partido del órgano ejecutivo. Por la democracia cristiana vino Guillermo Márquez. Yo vine recomendado por el área de Molirena, pero yo nunca me inscribí en Molirena. Porque mi partido era en ese momento era Panajur. Yo tenía que pedirle permiso a nadie, yo tenía los recursos públicos y privados para hacer, sin llegar al poder, estar ayudando a las personas que necesitaban ayuda. Así que bueno, yo logré entrar por recomendación. Hubo otro candidato que compitió conmigo en la Corte Suprema de Justicia y la mayoría logré los votos suficientes para entrar para allá por la Corte. Eso fue el 1 de junio de 1990. Yo que conozco la historia desde el principio, pudiera decirle que un gran y primer aporte fue que en la reconstrucción del Tribunal Electoral, luego de la invasión en el año 1990, fue el primer magistrado que fue designado, iniciando sus funciones en el mes de junio de 1990. O sea, estuvo el enfoque, estuvo en él la visión para poder reconstruir una institución que realmente no tenía ni siquiera materiales para trabajar y que venía de una elección que en principio había sido declarada nula, con muchas cosas pendientes para reorganizar inmediatamente una elección parcial que se llevó a cabo en el mes de enero del año siguiente. El primer magistrado que entra en el año 90 al tribunal es el magistrado Eduardo Valdés, y él tiene que hacer los cambios de los directores en todo el país. Él hace el primer cambio, la primera movilización, que cuando entramos los otros dos magistrados ya lo que hacemos es complementar, ir cumpliendo con la faceta. Luego, el otro gran reto, por ejemplo, fue las innovaciones que se fueron dando en la institución y los retos que el país tenía. Por ejemplo, llegamos a asumir un cargo, él asume el cargo también, cuando la Asamblea Nacional no está completa. Y en menos de un año tenemos que hacer unas elecciones parciales para completar la Asamblea y para completar otras organizaciones del Poder Popular. Eso fue a la marcha, ahí se tuvo que hacer todo el esfuerzo y él era el presidente del tribunal. Luego vino el referéndum del año 92, que también fue otro reto, y las elecciones del año 94, hablando del concepto electoral, fueron el primer y uno de los retos más grandes que se tuvo y que tuvo él, porque recuerden que nosotros veníamos precisamente no solamente de una invasión militar extranjera, sino de un fraude electoral, y que esta institución la gente no la quería. La gente realmente hablaba mal del Tribunal Electoral. Y cuando los tres asumimos el rol de magistrado era con el reto de cambiar la institución. Y cuando estamos en la elección del 94, la primera en democracia, pues todo lo que significó organizarla, todo lo que significó, por ejemplo, Plagel, que lo organizamos como un mecanismo de organización para poder crear una independencia real del Tribunal Electoral sobre el Estado panameño, sobre el gobierno panameño. Le toca al magistrado Valdés el área que es de informática, a mí me toca todo lo que es la planificación estratégica, al otro magistrado le tocó la parte del recurso humano, o sea, de los miembros de mesa. Pero en ese momento hay un reto una situación muy importante. Cuando estamos el día de la elección, ya escuchando los resultados del TER, llega un momento en que el TER se suspende y faltan una cantidad de votos. Eran como 125.000, 150.000, que no habían sido dados a conocer porque los directores del país que estaban manejando la información decían que habían errores, que podían hacer un cambio del resultado electoral. Y esto fue creando una crisis en el país y en los candidatos. Bueno, ahí nos reunimos, ahí el magistrado Valdés, como presidente que era, pidió asesoría extranjera de Capelli, y en ese momento él tomó la decisión de abrirlas totalmente, las compuertas, abrirlas de información y darlas a conocer. Gracias a Dios y a la buena suerte y al ángel de la guarda que tiene, dice él, el Tribunal Electoral, logramos que se cuadraran los números correctamente con la información de los partidos, de la iglesia, y salen a relucir el presidente de la República.
Ese fue un reto muy grande. Fueron horas de horas, casi hasta las 5 de la mañana, nosotros reunidos como magistrados, tratando de resolver ese problema. Y la verdad que a lo largo de 34 años, como decía, él ha sabido combinar, por un lado, la parte jurídica, por otro lado, la parte organizativa operativa, por otro lado, la parte de las reformas electorales, por el otro lado, toda la parte de la columna vertebral, que es el PLAGEL, por el otro lado, todas las reformas e innovaciones que se fueron haciendo con la incorporación de la tecnología, cómo ir mejorando el régimen de control y fiscalización del financiamiento en general y del financiamiento público en particular, cómo ir logrando generar mejores condiciones de equidad, cómo ir facilitando que la transmisión de resultados, como vimos en la última elección, funcione de manera muy rápida, pero además de manera muy certera, cómo ir generando los niveles de confianza acercándose a la población. La presencia del magistrado Eduardo Valdés Escoferi en el Tribunal Electoral, él le ha dado con su permanente visión, una persona de mucha visión, un crecimiento institucional muy grande. Los que tenemos aquí algunos años podemos rememorar o recordar cómo era esta institución hace 30 años y lo que es ahora. Por ejemplo, el gran desarrollo tecnológico que ha tenido. De hace 30 años contar con, por ejemplo, con muchos equipos, muy pocos equipos tecnológicos, una tecnología muy incipiente de todas las tareas, hacerlas en libros, las inscripciones de partidos políticos, las inscripciones de nacimiento, la toma de cédulas en Polaroid, cámaras Polaroid, pues ahora a tener todo un sistema desarrollado para generar, por ejemplo, las certificaciones, hacer las inscripciones en partidos políticos, pues en línea casi. Para mí el principal aporte del magistrado Valdés fue llevar a cabo el proyecto Unisys. En el año 96 comenzamos, 27 de lleno, que fue un proyecto donde realmente el Tribunal Electoral entró en la era de la modernización. Era una institución realmente bastante alejada de la tecnología. Es más, honestamente, ni yo misma, yo que venía del municipio, yo nunca había estado con computadora. Y aquí cada funcionario se le puso una computadora en su puesto de trabajo y todos, absolutamente todos, tuvimos que aprender a manejar la computadora. También ahí, a inicios de esa época, se comenzó también, se inició el Departamento de Bienes Patrimoniales, en cuanto a que tú no sabías ni lo que tenía, aquí nadie sabía lo que había. Una de las cosas que él nos ha dejado en el Tribunal Electoral es la capacidad de ver o de poder observar los problemas, no como problemas, sino como oportunidades, a través de las necesidades que tenía el país de democracia o a través de las necesidades que tenían los ciudadanos para recibir los servicios del tribunal, que eran problemas ciudadanos. Él creo que nos ayudó a todos a ver un poco esas necesidades en oportunidades de mejora, en oportunidades de cómo, como nosotros como institución, qué podíamos hacer para solucionar las diversas situaciones que enfrentan los ciudadanos en el día a día, no solamente en el tema electoral, sino también desde el punto de vista de los servicios que el tribunal presta de registro civil y cedulación. En mi caso particular, que fui su asistente por 11 años, me enseñó también a ver el tema de las estadísticas y de cómo los números nos hablan y nos indican por dónde debemos caminar hacia hacer mejores de todo tipo. Y yo en esa parte de verdad que le tengo que estar muy agradecida, porque cuando inicié a trabajar con él, una de las cosas que me pidió, siempre me acuerdo, fue vamos a hacer un cuadro o vamos a hacer la proporción de los circuitos plurinominales y nominales y cómo era, y eso había que hacer una regla de 3. Y yo, como abogada, que tenía muchos años que no veía nada de eso, él me dijo, por eso es muy fácil, muy sencillo. Y desde ese momento empecé a ver las cosas desde otra óptica, cómo medirnos, cómo entender los números, cómo poder
realmente a través de los servicios que prestamos, los indicadores de gestión, cómo todo eso realmente sí es importante revisar para hacerlo mejor. Muchos momentos ha tenido el Tribunal Electoral. Uno de ellos, para mí, la crisis más grande que pudo haber enfrentado la institución por allá por el año 2002, cuando hubo un problema con la cédula de identidad personal, que de hecho había sido un gran proyecto. Era una cédula con la imagen del canal, muy linda, y con todas las medidas de seguridad también. Y de repente, pues, hubo alguna falta dentro de la cadena de custodia y dio por resultado de que se atacara de que habían plásticos abandonados en un depósito, que esos plásticos iban a poder ser utilizados para falsificar las cédulas. ¿Y ustedes se imaginan esto en el escenario de unas elecciones bien cerquita, las aprehensiones en el público que podía generar, ¿no? Inmediatamente la institución, responsablemente, ¿qué se hizo? Se comenzó de una vez a visualizar otra solución para la cédula de identidad personal, pero el reto era cómo distribuir, una vez ya se tuviera la nueva empresa y se pudieran reimprimir las cédulas, cómo distribuirla. Y el reto fue precisamente utilizar la misma forma de los centros de votación donde los electores pues emiten su voto. Con eficiencia y dinamismo, el Tribunal Electoral ya ha dado inicio a la tarea de recedulación. La entrega es fácil, rápida y gratuita, y está programada en orden alfabético por provincia. El pueblo está cumpliendo, el tribunal está satisfecho, vamos a hacer realidad lo que nos hemos propuesto. Recuerda, si tienes la cédula del canal, necesitas tu nueva cédula para poder votar. También bonito. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Se pudo y se logró. Muchas personas no pensaban que se iba a poder lograr esa distribución en tan corto tiempo. Justo es decirlo, apoyado siempre por sus colegas y por los funcionarios del Tribunal Electoral, sobre todo en aquel entonces los funcionarios de cedulación que trabajaron sábados, domingos, días feriados y festivos para lograr ese cometido. Hablar de Eduardo Valdés Escoferi es hablar de la historia del Tribunal Electoral. Uno de sus grandes logros, por supuesto, fue la creación del cuerpo de delegados electorales, que hasta el día de hoy son amigables componedores y un elemento fundamental en todo proceso electoral. Es difícil identificar con un solo valor la persona, el ser humano del colega Eduardo Valdés Escoferi. Muy difícil, porque él reúne muchas cualidades y muchos valores. Pudiéramos hablar de consagración, disciplina, entrega total al trabajo, a la dedicación, profesionalismo, mucha inteligencia emocional que se requiere cuando uno administra y dirige una institución como esta. Es un hombre realmente de todos esos valores, consagrado, dedicado 100%, entregado a su trabajo, que ha sido desde el año 1990 Tribunal Electoral. Bueno, es un profesional a carta cabal, pero aparte de eso, es un trabajador, yo diría que incansable, o incansable, porque yo no sé en realidad de tanta energía que tiene. Se iba de viaje y a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, estaba escribiendo un correo y tú amanecías acá con el correo del magistrado Valdés preguntando cosas y dando seguimiento. Y él decía, cónchale, pero si se fue a pasear. Es muy difícil en una persona con tantos atributos como Eduardo poderla definir, pero si me obligan a buscar una palabra, yo diría integridad. Pero si tuviera que complementar esa palabra, podría ponerle también compromiso, podría ponerle profesionalismo, podría ponerle búsqueda de excelencia y por sobre todo pasión. Desde que yo conozco al magistrado Valdés, desde el año 1990, es una persona tan disciplinada que él todos los días tiene una agenda prehecha personal de todo lo que va a hacer durante el día, las citas que va a atender, lo que tenga que estudiar o aprender ese día. Y bueno, en los años 90 no existía la tecnología de los calendarios Outlook, etcétera, y él acostumbraba a andar con una libretita. Entonces en esa libretita apuntaba
todo. Y créame que él cumple con todas sus reuniones y con todos sus compromisos, precisamente porque se organiza. Retos ha tenido muchísimos. Yo creo que en muchos años y con ocasión de procesos electorales, muchos de los retos fueron conseguir los recursos necesarios para poder organizar un proceso electoral. Y nunca tuvo algún temor de que eso se iba a poder lograr. Creo que el magistrado Valdés tiene, primero que nada, tiene una cualidad importante, que es tratar de contribuir y de arreglar las cosas de la mejor manera posible y que todos salgamos satisfechos de una negociación con él. Esa es una. Dos, su carácter. Es una persona que, aunque tiene mucho carácter, no lo pierde con facilidad y más bien lo utiliza para que todo el mundo logre el objetivo que estamos buscando. Y el tercero es su humanidad, o sea, el comportamiento que él tiene con la gente, con las personas, el sentimiento, esa relación de empatía que tiene con los funcionarios del tribunal, con los políticos, con los ciudadanos del país. Yo creo que ese es uno esos son tres pilares que él tiene. Yo creo que una de las palabras que lo definen al magistrado puede ser innovador. Es esa capacidad de mirar lo que se necesita para crear o regularnos o transformarnos, y cómo transformamos ese conocimiento en cómo se materializa. Cómo llegar a hacer cosas a través de la innovación, no solamente tecnológica, sino también de los procesos administrativos. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Yo creo que esa es una palabra que lo define a él, y también lo define que es una persona que tiene una capacidad de calma ante las circunstancias difíciles. Yo creo que pocas veces en mi vida, que tengo más de 35 años, casi 30 años de conocerlo, he visto yo al magistrado Valdés alterado. Es una persona que tiene una capacidad de mantener la ecuanimidad. Eduardo reúne, que hoy se ha convertido en el decano de la familia electoral latinoamericana, de aquella vieja familia que teníamos con con Carlos Urruti, con Juan Ignacio García, con Mariano Fiallos, con Arturo Herbrugger, que eran las personas que allá por los años fines de los 80, principios de los 90, similar a lo que hizo Eduardo, arrancaron. Eduardo es hoy por hoy el que ha tenido una trayectoria más larga y es claramente el decano. No hay otra persona en la familia electoral latinoamericana que tenga 34 años de carrera profesional como Eduardo. El magistrado Valdés es un referente histórico en lo que es el derecho electoral y lo que es la democracia. ¿Por qué es un referente histórico? Porque, bueno, yo estuve 16 años, hay otro magistrado que estuvo 20, pero él ha estado 34 años desde el primer día de la nueva democracia del año 90. Todo el recorrido, todo lo que tiene que ver con esta institución tiene su sello. Hay un pensamiento oriental que yo me gusta meditarlo y desarrollarlo, que dice que un hombre o una mujer deben haber cumplido en su vida 3 hechos: sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. El magistrado Valdés ha tenido muchos hijos y una bella familia. Ha sembrado árboles. Claro, ha sembrado esto. O sea, no solamente en ideas. Este edificio, y por eso estoy aquí en esta área del museo, salió del despacho del magistrado Valdés. El magistrado Valdés fue el que primero habló de un edificio nuevo que nos uniera a todos. Y él fue el que trabajó los planos inicialmente con el arquitecto Zamudio, que paz descanse. Viene de ahí. Y el tercer punto, ¿verdad? Y escribir un libro. Bueno, el magistrado Valdés ha escrito varios libros, ¿verdad? Ha escrito muchos artículos y tiene una obra que es fundamental, porque va a ser esa obra el referente del derecho electoral en el futuro. Acontecer electoral panameño. Estoy seguro que el colega Valdés, luego de 34 años de servir al país como magistrado de esta institución, un caso único, muy pocas veces visto en la humanidad. Yo me atrevería a decir, y habría que hacer una investigación en los
en el derecho comparado de los organismos electorales, que creo que es el magistrado más longevo, no tanto en la edad, por supuesto, sino en el cargo. No creo que haya ningún otro tribunal electoral o organismo electoral en el mundo donde un magistrado haya permanecido en el cargo 34 años. Creo que eso es un mérito del colega Valdés. Por algo los diferentes gobiernos, los diferentes incluso facciones políticas lo mantuvieron en el cargo por el trabajo que vino haciendo desde 1990 y la entrega y la dedicación que él ha demostrado, la disciplina que él ha demostrado a lo largo de esos años en el Tribunal Electoral. Deja una institución con la capacidad de poder organizar de manera eficiente y profesional un proceso electoral con los más altos estándares internacionales en materia de integridad electoral. Deja una institución con la capacidad de poder enfrentar procesos electorales con altísimo grado de complejidad, como Panamá acaba de enfrentar, que más allá de las dificultades de coyuntura, el proceso electoral se cumple con total apego. Servidor público ejemplar, protector de nuestra democracia. Gracias. Ha sido un baluarte de nuestras vidas. Creemos que ahora que termina tu actividad profesional del Estado y te dediques a tus memorias, la gente realizará lo extraordinario que ha sido tu servicio. En los 7 años que tengo de conocerlo a nivel profesional, la verdad puedo decir que ha sido maestro de todo tipo. Gran autor, acontecer electoral, que es la sumatoria de todos los procesos electorales que hemos visto en nuestro país. Es su legado, es la obra que le está dejando las nuevas generaciones para precisamente que se conozca con la memoria histórica que lo caracteriza cuál ha sido el sentir de una nación frente a los eventos electorales. Pero no solamente ha sido un gran autor, ha sido también un gran orador de fondo, ideario de tantos proyectos en el tribunal, y difícilmente voy a poder encontrar un mejor maestro para todas las cosas que ha sabido transmitirnos, no solamente en el plano electoral, sino también en el plano personal. Recuerdo claramente que para cada situación tenía un libro nuevo de motivación que darnos, precisamente para que pudiésemos encontrar en esas páginas, encontrar en esas palabras la guía necesaria para poder seguir adelante. Y por eso yo estoy eternamente agradecido y siento que el país debe estar agradecido por el compromiso que ha tenido Eduardo Valdés Escoferi, Lalo, para con este bello país. Y su vida ha sido el Tribunal Electoral, lo seguirá haciendo, estoy seguro, después de que ya no esté con nosotros. Y la verdad, muy, muy difícilmente vamos a poder encontrar un magistrado con tanta dedicación a una institución como ha sido su caso. Con la presencia del magistrado Valdés, con su forma de trabajar, con su transparencia, con su tenacidad, con que hace cada cosa, es lo que este Tribunal Electoral ha salido adelante. De hecho está que al día de hoy, todos los procesos electorales de elecciones generales que se han celebrado post-invasión, todos son respetados por la ciudadanía porque todos gozan de la transparencia. Y en medio de todo eso, este país y todos los colaboradores de este Tribunal Electoral tienen de una u otra forma que agradecer, a pesar de que es su trabajo y nuestro trabajo velar por la democracia, él lo hizo de manera esmerada en beneficio de la patria. Yo creo que ese es el principal legado, una vida democrática en este país, que se aprendió a respetar el voto popular.
A veces se piensa que es fácil, pero no lo es. Yo espero haber dejado una cultura de dedicación. Todos los que han trabajado conmigo alrededor, a nivel de Plaelo, ¿no? Es trabajar 24/7. Yo nunca he sido un funcionario de 8 a 5 de la tarde, jamás. Jamás. 24/7, siempre generando o inspirando a la gente a que entreguen lo máximo de sí para poder dormir tranquilo y que nuestros usuarios se merecen el mejor servicio nuestro contra viento y marea.